¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, lindo viernes. ¿Se fue la niebla afuera o no? Sí, sí, en este ¿Sí? momento ya está el solcito bien. Detalle del doctor siempre que le miro los zapatos, bien lustrados. Te juro por Dios. No se No, preocupe. le he visto el otro día con unos zapatos, creo que eran marrones oscuros. Digo yo, ay, por Dios, este hombre que bien lustrados esos Mirá. zapatos. Siempre, viste que una fijación tengo con el tema de los zapatos. Perdón, doctor, con todo respeto se lo digo, le miro los zapatos. Impresionante los Pasamos zapatos. de las camisas a los zapatos. Sí, Claro, porque Antes veo la que camisa. lo mira bastante No, yo en miro, sí, general. sí, manos, a zapatos y esas cosas. En así, pero los general. zapatos, no. Bueno, ahora me van a avisar cuando lo podemos también saludar al doctor Pablo Leiza, que está en Resistencia. Y hoy dos temas me contaron que tenemos para poder tratar. Son súper interesantes. ¿Leyeron alguna vez o vieron alguna vez esas noticias donde dice, ganó en el casino, no sé, un premio? O sea, la maquinita, la tragamonedas te dio un premio exorbitante y que después el casino no le quiere pagar porque dice que la maquinita andaba mal. No. Pero vieron que hubo ¿En varias, serio? pero hubo varios de estos casos que uno tomó conocimiento, así que ¿Te eran pones a romper noticias. todo ahí o no? Ahí se puede ser un día que se te De sale furia, la cadena. de furia. Ese puede ser Se un te día que te sale sale la ¿Sabes cadena. cómo? Bueno, en Chaco hubo un caso y que llegó a la justicia y que hubo una resolución. Mira. Una resolución que ahora vamos a estar contestando. Bueno, quiero saludar a la gente, mira, acá nos están pasando en San Peña, Chaco, que nos están mirando también a través del canal. No sé qué canal, si llegamos a través de uno de los cables o llegamos por Alguno aire. de los cables, Me están probablemente. pasando ahí que nos están mirando desde San Peña, así que saludos. Bueno, así que, ¿qué pasa? ¿Te tiene que pagar el casino si la maquinita se rompió y te dijo que te ganaste $1.000.000, aunque solo pague 10.000? Tienen que tener leyendas en las maquinitas donde aclaren cuál es el máximo. Ahora vamos a estar hablando. Y otro de los temas tiene que ver con los terrenos. En Paso de la Patria salió una publicación en donde se hacía referencia a irregularidades en la venta, sería, de terrenos fiscales. Viste, siempre hay como dando vuelta mucho mito o mucha realidad en torno a esto, que bueno, podría tener detrás también algunas cuestiones penales que sería interesante analizar. ¿Por dónde empezamos? No sé si está ya el doctor Gleise. Nico, ¿cómo le va? A ver si nos Hola, buen escucha. día. Ahí lo vemos perfectamente, lo escuchamos también. ¿Cómo está en Chaco? ¿Está lindo el día o está...? Está lindo el día. Después de la tormenta está lindo el día. Ahí está, ahí está. Bueno, acá también está mejorando un poco. Bueno, arrancamos por lo de los juegos. ¿Qué pasa si uno va al casino, pone, no sé hoy cuántos se tiene que poner como mínimo en una de las tragamonedas, te salta un premio impresionante, festejás y después el casino te dice, no, era un error de la máquina? Bueno, primero lo que pasa para contribuir con el programa, creo que se aplica la consigna de hoy, te salta la cadena. Sí. Totalmente. Claro. Pero bueno, tenemos un caso que nos consultó un cliente que previamente lo había tenido otro colega, en el cual él concurre en la época de carnaval, hacia el año 2012, estaba jugando una maquinita tragamoneda y salta un premio de 72 millones de créditos, que eran aproximadamente 3 millones de pesos, al año 2012, ¿no? 2012. Puede ser. Mucho dinero. Encima, con el condimento de que la persona que lo gana era una persona que tiene como oficio cortar pasto nada más. No, le cambiaba la vida esos 3 millones de pesos en ese momento. Totalmente. Y sigue esperando que le cambie la vida. Estamos haciendo lo imposible. Desde en 2012 pasó. 2012, en los carnavales, 17 o 19 de febrero. ¿Y cómo es la secuencia? Bueno, va, juega, le salta este premio, lo quiere cobrar y le dicen que no. Le dicen que no, le dicen, bueno, usted imagínese el contexto, ¿no? Salta el premio, la gente que está al lado de él, lo que hace es, obviamente, agolparse en la máquina, se ponen atrás de él, felicitarlo, no sabe qué hacer y llaman al asistente. El asistente viene y le dice que bueno, que en ese momento no le iban a poder pagar, que tiene que consultar, que tiene que ver. Entonces toda la gente aglomerada al costado, atrás de él y al costado, diciéndole que no se mueve la máquina, que saquen fotos. Igual pongámonos en el contexto del 2012, que
pocas personas tenían un celular que pueda sacar buena foto, que tenga para tomar fotos. Entonces se armó un tumulto y él no se quería separar de la máquina, No, obvio, te encadenás a la máquina. Obviamente. Y bueno, hace la denuncia, se retira después del lugar después de una buena cantidad de horas, y hace la denuncia en Lotería Chaqueña y hace la denuncia en la Fiscalía. Desde ese momento inicia la demanda a otro colega, que posteriormente después se le revoca el poder y viene con nosotros. Desde ese momento nunca más hubo un ofrecimiento serio en cuanto al premio para poder que lo pueda cobrar, digamos. Y ahora, gracias a nuestra intervención, sale la sentencia. No sale en la forma que hubiéramos querido, porque el juez entiende que solamente le corresponden 50.000 pesos actualizados al día de hoy. De 3 millones a 50.000. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? Imagino que... ¿Me salió la cadena? No, pero... no es cuestión de lo que opinemos o no, yo creo que hay que aplicar acá lo que es la ley del consumidor. El deber de la información hoy en día es algo muy amplio y se aplica o se debe aplicar a lo que es el juego. Hoy el juego ya no es el juego de antes que íbamos, por ejemplo, a jugar al bingo, ¿sí? Hoy el juego está casi estandarizado y tiene parámetros que las personas desconocen y que se deben aplicar. Por ejemplo, ¿cuáles son las probabilidades que tenemos en determinados juegos? Y ustedes deben tener algún conocido, amigo o alguien que juegue o profesional o semiprofesional al póker. Sí. Que está muy en boga. Y ellos tienen muy presente cuáles son los porcentajes de posibilidades de ganar. Claro. Que hoy en día no se informa al jugador de otros juegos. En un casino, por ejemplo, no se informa cuál es la probabilidad de ganar que tenés. Tampoco se informa en la lotería ni en el Kini. O sea, se tendría que informar, por ejemplo, en las maquinitas, no sé, o cada cuánto pagan premio, cuántas chances se tiene, o cómo sería. Claro. Exactamente, por ejemplo, creo yo que tendríamos que tomar 3 parámetros, por ejemplo. Uno tendría que ser que se informe claramente la grilla de premios. Y la grilla de premios tiene que estar vinculada con las posibilidades que tenemos para ganar. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, en el Kini y la lotería, uno más o menos tiene un aproximado, se calcula que es una posibilidad en 40.000. O sea, una en 40.000 de sacar el Kini. De sacar el Kini. En el PRODE era 1 en millones. Ah, mira. Claro, pero eran muchas más opciones, había que ver los resultados de todos los partidos. Claro. Exactamente, pero había es menor la opción que se tiene a sacar, claro. Digamos. Sí. En los dados, por ejemplo, hay una posibilidad en 6. La generala. Hay en 36. O el punto y banca. Y con el tema de las maquinitas, las tragamonedas, ¿cuántas posibilidades tiene uno de sacar? Bueno, la maquinita se estableció que se tendría que devolver el 85% de lo que se apuesta. O sea, 85% alguien tendría que ganar el 85% de lo que se apuesta. Lo que no está bien determinado es sobre cuántas máquinas, sobre si es en un sistema en línea, cuáles son las máquinas que que devuelven. Por eso es que se debe aplicar y se tiene que entender, los jueces deben entender, que la información no solamente es poner un cartel en el cual uno diga, acá hay un tope de tanto, sino que la información debe ser completa. Hoy se está se está aplicando lo que en algún momento se hablaba de la información en los productos alimenticios, salvando las distancias, ¿eh? Sí, sí. Pero estamos hablando de información y cada vez se exige más que haya información. El juego es un contrato en el cual alguien está consumiendo algo y está consumiendo el juego, y ese juego está estandarizado a tal punto de que el Estado lo controla.
Y si hay un control del Estado, hay una responsabilidad, y esa responsabilidad está marcada por nuestra legislación. Y en este caso, el consumo alcanza al juego. Y el consumo está regulado por nuestra Constitución Nacional, artículo 42. Y y ahí hay baches, digamos, hay baches, por decir de alguna manera, legales que son aprovechados por quienes desarrollan estas prácticas. Por supuesto, por supuesto. Esta información, usted si se va al casino, si en algún momento tuvo la oportunidad de ir, no la va a encontrar. Claro. No va a encontrar promocionado de la misma manera la información que el juego. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Usted tiene una máquina, ¿no es cierto? La máquina abunda en luces, en ruidos, pero el cartel que limita o que establece el premio, ese premio limitado, a veces no está en las condiciones iguales a las que está el promocionado al juego. Claro, no hay un cosito chiquititito y dice esta máquina paga hasta, y que eso incluso se puso después de varios casos en donde se plantearon estas cuestiones que están contando, como en este caso en Chaco. ¿Y ahora qué van a hacer? A ver, esto fue un fallo de primera instancia donde en cierta medida, ¿qué hace? ¿Le da la razón al casino? O sea, con esto que resolvió la justicia, ¿qué hace? No, en realidad le da la razón al cliente, a nuestro cliente, al consumidor. Sí. Lo que hace, y lo que nosotros estamos por apelar en la vía que corresponde a la alzada, es establecer el monto de 50.000 pesos. O sea, entiende el juez de que la limitación que tenía ese juego para otorgar premios es lo único que le corresponde. Nosotros entendemos que no, nosotros entendemos que aquella persona que saca un beneficio sobre una máquina, en este caso de juego, tiene que correr con la responsabilidad de lo que puede ocasionar esa máquina. En este caso, si hubo una falla o no, debe ser responsable. Claro. Aparte, la ley del consumidor establece, por ejemplo, el deber de información, y no solamente en ese momento del juego o del consumo, sino que también debe estar dentro del proceso judicial. Claro. Y acá la persona que se encontraba, no voy a ser muy técnico, pero voy a tratar de hacerlo más simple, la persona que se encontraba en la mejor posición para producir las pruebas era el casino. En ningún momento aporta las cámaras donde se podría haber dilucidado este problema. Sin duda. Qué interesante el tema. Y el otro de los temas que habíamos planteado es el tema de los terrenos también, otra cuestión que es... ¿Qué está pasando o qué pasó con los terrenos en Paso de la Patria? Hubo una publicación que salió esta semana en donde se hacía referencia a un montón de terrenos fiscales que se habrían, digamos, o que la municipalidad se habría desprendido de esto sin los pasos legales que se tienen que dar. ¿Esto es así? Bueno, nos sorprendió esta semana un diario del Chaco precisamente con una investigación periodística respecto... en realidad lo abordan no tanto desde la cuestión del funcionamiento de la municipalidad en periodos anteriores, sino la dificultad que tendrían determinados exfuncionarios y actuales funcionarios para explicar cómo es que han llegado a tener, después de haber trabajado toda una vida en un cargo público, que sabemos no son bien remunerados, para llegar a tener ellos, su familia, sus hijos que no tienen actividad económica alguna, su esposa que es docente, no 1, 2, 3 terrenos, estamos hablando de 10, 40, 50, 60, cientos de terrenos entre todos en un pequeño grupo de personas que estuvieron ligados al poder durante los, por lo menos, últimos 15 años en Paso a la Patria. ¿Y cómo, a ver, ante esta sospecha, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿La municipalidad puede recuperar esos terrenos en algún punto? ¿Podría haber alguna cuestión penal detrás? Y después también, ¿qué tiene que hacer una persona para comprar un terreno fiscal? ¿Y qué tiene que hacer un municipio para vender un terreno fiscal? ¿Se puede hacer eso? Sí, obviamente que hay que distinguir la posibilidad de que esto se haya producido a partir de terrenos fiscales o a través, que es otra de las líneas que plantea esta publicación, o a través de terrenos privados adquiridos de alguna manera un tanto poco clara, por decirlo de algún modo, donde se planteaba la adquisición de terrenos, como decía, fiscales o de particulares, donde luego, utilizando los recursos del municipio, es decir, las retroexcavadoras, las maquinarias, el personal de electricidad y demás, esas chacras se loteaban, se dividían, se urbanizaban
y a partir de ahí se vendían obviamente a un precio mucho más alto, generando una diferencia de dinero importantísima. Digamos, no olvidemos que este es el negocio de muchas personas que, bueno, históricamente o familiarmente han recibido inmuebles en herencia, por ejemplo, y es un negocio lícito y totalmente normal. El problema es cuando eso se realiza con bienes del Estado o con bienes habidos de los particulares, con procedimientos donde, por ejemplo, se comenta, se cuenta y se trabajaba sobre las bases de datos de liquidación de impuestos a los efectos de generar subas o bajas en los mismos y llevar de esa manera a la gente a desprenderse de ellos. Como, por ejemplo, ¿no? tenían el dato de si uno debía muchísimos impuestos. Eso es lo que plantea la noticia, ¿no es cierto? Que al estar en el municipio tiene información privilegiada, quién debe, quién no debe, cuánto debe, y bueno, da la casualidad que esas personas que se mencionan en esa nota son hoy también deudoras del municipio, es decir, cuando dejaron el poder, dejaron de pagar sus propios impuestos de esta enorme cantidad de lotes que poseen ellos, sus hijos, sus esposas, sus ex esposas, como plantea la nota, ¿no? Lo que está haciendo, pudimos entrevistarlo al intendente, lo que está haciendo en principio es ordenar una investigación interna. No es sencillo en Paso de la Patria porque no está incorporadas tecnologías, es decir, no está digitalizado los registros. La gente tiene por ahí la mala costumbre de llegar con la inscripción al registro de la propiedad inmueble, pero no anota su nombre en catastro y en la municipalidad. Entonces, el intendente seguramente lo que ordenará será alguna auditoría como para poder dar con los elementos y empezar a confirmar que estos nombres de estas personas, muy conocidos algunos, menos otros a nivel general, pero sí muy conocidos en Paso de la Patria, que llegaron a tener bajo su titularidad sus esposas, sus hijos, una buena cantidad de inmuebles, ¿no? La verdad, valuados muchísimos millones. La paradoja de esta historia hoy es que ese sector al que se adjudica, digamos, esta supuesta irregularidades, también están aparecen dentro de un frente político que intenta disputar la conducción del municipio. La otra gran paradoja es que es más sensible todavía. No le quito importancia a esto, obviamente, digamos, pues tiene que ver con el estado actual de la política en algunos lugares. Pero la otra gran paradoja es que en Paso de la Patria no hay terrenos para hacer un plan de vivienda. Exacto. La otra gran paradoja es que en Paso de la Patria el paseño tiene muy poco acceso a la tierra, muy poco acceso a la vivienda, porque estas operaciones lo que hicieron fue elevar los valores inmobiliarios claramente en una comunidad donde los niveles de ingresos normales no son tan altos. Entonces, el propio paseño, que hoy está llevado a votar, como decís vos, con una de esas opciones o con cualquier otra, termina siendo víctima de su propia imposibilidad de acceder a un terreno. Y entonces tiene que terminar de nuevo en la dádiva política, en ir a pedir que, y a base de un terreno, poder obtener, poder dar su voto, digamos, que es realmente algo que hoy no debería pasar en la política. De Paso de la Patria, no sé si alguna vez escucharon, no sé si fue mito o realidad en el imaginario, que se llegó a vender una plaza. ¿Habrá escuchado, doctor, eso, no? Que una plaza se vendió. Sí, de la misma manera que hay espacios destinados para plazas que todavía no están destinados a plazas, y que de la misma manera que hay un sector o hay algunas personas que no son tan públicas, que son de considerables ingresos y que también tienen conductas. Hay una conducta como de pensar que en Paso de la Patria se puede todo, digamos, personas que tienen su casa cerca del río, entonces alambran hasta la costa para tener una mejor vista, marquizan y después además le hacen juicio al municipio para obtener algo que es de dominio público, la costa del río, digamos, ¿no? Entonces hay varias de esas cuestiones, algunas en el tiempo. Lo de esa plaza, tengo entendido que hoy es un complejo turístico, es un antecedente bastante viejo, creo que tiene más de 20 o 25 años, pero bueno, se lo incluirá seguramente en estas investigaciones, pero hay antecedentes más actuales que tienen que ver. Pero era una plaza y se vendió. Exactamente, lo que pasa es que históricamente el municipio tuvo como esta falta de gestión o de ordenamiento, uno no sabe si intencional o no, en el ordenamiento de la documentación, o sea,
de las cuestiones urbanísticas de una ciudad que ha crecido mucho y que justamente el negocio inmobiliario lícito, como decía el doctor, y va en paralelo al crecimiento del atractivo que genera Paso de las Parques. Y pregunto, ¿y legalmente un intendente puede vender terrenos fiscales? ¿O cómo sería para que Sí, sea obviamente legal? hay un procedimiento legal que está establecido en la regulación, digamos, en las cartas orgánicas, y que requiere no solo la intención y la voluntad del intendente, sino también la autorización del Consejo Deliberante. Esta es una dinámica más actual a la que sí tenemos más antecedentes de la gestión anterior, de ventas directamente realizadas por el Ejecutivo, digamos. Y que no Sin han pasar por el pasado Consejo. o no han pasado debidamente por el Consejo, digamos. Otra mecánica muy conocida fue la de dar en pago terrenos por supuestas deudas. Entonces uno no tiene noticia, certeza de cuál es el monto de la deuda y de si ese terreno está compensando bien esa deuda o quizá está dado de más. A ver, deudas que tiene el municipio con proveedores se las pagaba con terrenos Claro, fiscales. esa es una operatoria que está en muchas resoluciones y ordenanzas, lo que no siempre está claro de el monto de la deuda, el monto del terreno y si verdaderamente el destinatario final de ese inmueble era o no el supuesto acreedor del municipio, digamos, ¿no? Son varias las operatorias en el marco de esta realidad que decía, de una deficiente documentación, una deficiente registración y con un sistema, digamos, que sin duda tiene vinculación con la parte política y que también podría explicar por qué algunos quieren volver, ¿no? Porque sería volver a cuidar ese espacio, ¿no? ¿Podría haber denuncias penales por esto? Desde que nosotros asesoramos al intendente, le hicimos notar, y Guillermo, como una persona honesta, honrada que es, lo ha hecho siempre, de que cualquier funcionario público, sea intendente, concejal, secretario, ministro, gobernador o presidente, cuando tiene noticia de un posible ilícito, tiene el deber de denunciar. No es que puede elegir entre denunciar o no denunciar, tiene el deber de denunciar. Entonces, donde en producto de este análisis se advierta alguna irregularidad, seguramente va a presentar las denuncias del caso. En los últimos 2-3 años se han presentado más de una decena de denuncias vinculadas a estos temas y otros temas de manejos institucionales y demás, que bueno, están en el Poder Judicial y que siempre uno tiene la duda de si toda la demora tiene que ver con la pandemia nomás, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. A ustedes. Doctor un gusto, Leice, muy también buen fin de semana. desde Chaco, gracias. Buen fin de semana para los dos. Están en Legal NEA, ahí los ubican, en Chaco y en Corrientes, así que Muchísimas tenemos ahí gracias. las Que formas. tengan buen fin de semana. A través de Legal NEA en las redes también se pueden contactar con ellos. Tere, ¿qué hacemos? La pausa a las 9:03 en la República Argentina, saludando, ya le digo, a Ramón Molina, que está en Kinesiología.